Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 28 de marzo del 2022, para dar cumplimiento a la quinta cita del curso de cálculo integral, que lleva por temática principal la integración por sustitución e integración por partes, temas fundamentales del trabajo de la tarea 2, método de integración. Soy el licenciado Fabio Gonzalo García Calderón, especialista en matemáticas y educación superior a distancia. Objetivo general. El estudiante explica e interpreta la aplicabilidad y metodología para resolver integrales mediante el uso de los métodos de sustitución y método de integración por partes. Específicamente, los objetivos para abordar en esta temática son: se pretende que los estudiantes resuelvan integrales que no sean inmediatas a través del uso de método de sustitución, aplicando la derivación y operaciones algebraicas. Ejercitar las operaciones necesarias para emplear el método de integración por partes cuando la integración por sustitución no sea posible aplicar. Integración por sustitución. En algunas ocasiones notamos que para encontrar una integral, también llamada antiderivada o también conocida como primitiva, se necesita más que las fórmulas convencionales. Las fórmulas que utilizábamos en la tarea 1, básicamente las fórmulas de integrales inmediatas, integrales indefinidas inmediatas. Para esto se deben utilizar otros diversos métodos. Uno de estos métodos es la integración por sustitución. Como su nombre lo indica, el método de sustitución, o también llamado de cambio de variable, consiste en aplicar un cambio de la variable para transformar el integrando, es decir, la cantidad que se encuentra dentro del símbolo de la integración, en una función más simple de integrar. Este método de integración se aplica cuando una integral no es una integral de tipo inmediata. Jóvenes, aquí quiero hacer un paréntesis para indicarles lo siguiente. Cuando una integral, vamos a resolver una integral y no es de tipo inmediata, como la que veíamos en el ejercicio tipo 1 de la tarea 1, que era el concepto de integral, debemos recurrir a la integración por sustitución. Y si no nos funciona la integración por sustitución, si no se puede solucionar por integración por sustitución, debemos seguir a la integración por partes. Esto es una especie de escalera. Primero empezamos con inmediatas, si no, debemos subir para utilizar la integración por sustitución, y si no funciona la de sustitución, seguimos con la integración por partes. El principio básico de la integración por sustitución aparece en pantalla, donde nos indica que sea G una función cuyo recorrido o rango, recordemos la temática de las funciones, el recorrido o rango es en un intervalo I, y sea F una función continua, debe ser una característica básica que debe ser una función continua. Si G es derivable en su dominio y F es una antiderivada o primitiva de F, entonces se debe cumplir la condición que aparece en pantalla, donde la integral de F por G de X por G' de X es igual a F por G de X más C. Recuerden que es muy valioso el sumar la constante de integración. Al final se suma la constante de integración porque hace énfasis en que es una integral de tipo indefinida, tal como sucedía en la tarea 1. A esto que está aquí, que estoy señalando, es que me refiero. Entonces, dentro de la integral está la cantidad del integrando, que es lo que estoy señalando. Debe estar formada por la función f g de x por g' de x. Recuerden que esta es la derivada y debe estar con relación a la misma variable. Si estamos derivando con respecto a la variable x, debe estar por dx. Si estamos integrando con respecto a y, debe aparecer de y. Y así, si está con z, pues debe ser de z. Básicamente se trabaja con las siguientes convenciones, con la siguiente nomenclatura. Debemos tomar U y de U, aunque en algunas bibliografías trabajan también con Z y de Z. Eso, como ustedes gusten, pueden trabajarlo, pero comúnmente en los libros de cálculo integral se utiliza es U y de U. Entonces debemos tomar una partícula como U, derivarla con respecto a U, y así podemos simplificar la expresión. Lo que nosotros debemos buscar es simplificar la expresión.
de la manera más sencilla para convertir estas integrales de tipo inmediata. Eso es nuestro objetivo, convertir estas integrales que se ven extensas en integrales más pequeñas, integrales de tipo inmediata. Buenas noches, tutor. Buenas noches, sí. Qué pena, es que una compañera me está diciendo que está esperando el ingreso, entonces era Ok, para eso. dame un momento, sí, Lorena Alvarado, ya. Listo, Gracias. ya, gracias. Bueno, por favor me informa si llega a entrar otro compañero para que yo pueda dar ingreso. Gracias. Bueno, entonces, básicamente deben saber esta terminología. ¿Cuál es la función exterior? ¿Cuál es la derivada de esa función interior y la función interior? Es básicamente lo que veíamos en 10º grado de bachillerato, donde hablábamos de función compuesta, donde introducíamos una función dentro de otra función, que es la función compuesta. Básicamente, así es que se construye el principio básico de la integración por sustitución. Al lado derecho, en el recuadro que tenemos acá, donde dice recordar, les traje en la siguiente imagen, donde dice que la identificación de la estructura será el primer paso para la aplicación del método de integración por sustitución. En rojo se resalta la antiderivada, la integral de f' de x. Entonces recordemos que lo que está dentro del integrando, esto es una derivada y nosotros debemos obtener, al igual que la integral indefinida, una función primitiva, es decir, una función que dio origen al derivar a esa cantidad que está dentro del integrante. Ahí volvemos a tener en cuenta lo que es la función externa, función interna, derivada de la función interna. Cabe resaltar que esta estructura puede presentarse de forma explícita o implícita. Y en este último caso requerimos de algunas transformaciones o arreglos matemáticos para realizar la sustitución. Eso lo vamos a ver en los ejemplos prácticos que traje para el día de hoy. Hay unas transformaciones que se deben realizar para encontrar la similitud o la relación que existe entre U y de U. Muchas veces no lo vamos a encontrar así en bandeja de plata todos los ejercicios que puedan de una vez reemplazar U y de U. Tenemos que hacerle ciertos arreglos, artificios matemáticos, acomodos ya sea de forma algebraica, aritmética o trigonométrica para poder percibir dónde está la relación entre U y de U. ¿Alguna inquietud hasta el momento, jóvenes? No, señor. Estamos en la parte teórica, ya la vamos a ver en la práctica cómo se solucionan estos ejercicios. Vamos acá. Bueno, un ejemplo resuelto paso a paso, tal como lo pedimos en la solución de los ejercicios, donde yo les recalco la importancia de realizar el paso a paso teórico y operacional, donde se exponga teóricamente qué es lo que se va a realizar y la operación relacionada con esa teoría que están colocando. En este ejercicio notamos que nos piden resolver la integral de 1 más 2x al cubo elevado a la 4 por x al cuadrado de x. De los pasos que debemos seguir para integración por sustitución es el siguiente. Primero, se hace el cambio de variable y se diferencia en los dos términos, es decir, a ambos lados del igual. Se debe sacar derivada al lado de u y al lado derecho donde está la variable de la x. Primer consejo. Por lo general, u se debe tomar u a la cantidad que está dentro del paréntesis que está elevado a una determinada potencia, a una n potencia, a la cuarta, a la quinta, a la séptima. En este caso, como ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, esto vendría siendo u. Esto que les estoy señalando acá. Y lo saco aquí al lado inferior. La variable u equivale a 1 más 2x al cubo. No se toma con el exponente externo. Tómenlo solamente la cantidad interna. La cantidad interna. ¿Recuerdan cuando era en derivada lo que era derivada de la cadena o derivada interna? Deben tomar la cantidad que está internamente. Se hace el cambio de variable. Entonces ya colocamos de que u es igual a 1 más 2x al cubo. Ya establecimos eso. Ahora vamos a derivar a ambos lados. Derivamos por aquí y derivamos por aquí.
La derivada de u es de u. Así como cuando jóvenes ustedes decían la derivada de x es de x, la derivada de u es de u. Y la derivada de 1 más 2x al cubo se aplica en la derivada de la cadena. ¿Recuerdan la derivada de la cadena? Que el 1, por ser constante, la derivada es 0. Acá no valdría la pena colocar un 0 porque no tiene ningún valor. Nos concentramos en esta parte, en el monomio 2x al cubo. Bajamos el 3, multiplicamos por el 2, 3 por 2, 6, y al exponente de x que está al cubo le resto una unidad. Recuerden que la derivada es lo contrario de la integración. En la derivada restábamos un exponente, en la integración estamos sumando un exponente. Pero como acá la metodología, el algoritmo del método de sustitución nos pide de que apliquemos derivada, entonces aplicamos derivada de la cadena. 3 por 2, 6, y x a la 3 baja un grado, queda x al cuadrado, y muy valioso que coloquen esto por dx, porque están derivando con respecto a la variable x. Ya se van a dar de cuenta por qué es valioso tener el dx. En algunos aportes que ya han hecho al foro, he notado que algunos estudiantes pasan por alto esto, omiten esto. Y es muy valioso, como les digo, tenerlo porque les va a ayudar a identificar qué parte del integrando se queda como u y qué parte del integrando se queda como de u. Entonces, si ustedes perciben aquí, al lado del integrando, aquí está x al cuadrado de x, que está aquí incluido dentro de este monomio que es 6x al cuadrado por dx. Entonces, en este momento ustedes ya están empezando a relacionar de que esa parte del integrando se parece muchísimo, es muy similar al de u que estamos obteniendo. ¿Qué basta realizar ahí? El 6 está multiplicando, lo pasamos a dividir y queda convertido en du sextos o du sobre 6 es igual a x al cuadrado por dx, que es exactamente la misma partícula que tienen ahí arriba. ¿Me comprenden hasta el momento donde vamos? Sí, señor, pero tengo una duda acá por Sí, una claro. parte. Dígame. Dice que sale la misma partícula que está en la función. Sí. ¿Puede salir, digamos, similar también o tiene que ser exacta, exacta? A eso era que se refería lo que estábamos en la diapositiva anterior, donde decía, puede que esté implícitamente, explícitamente, o debamos hacer algunas reacomodaciones de lo que nos dan, de la integral que nos dan, para convertirla en que sea idéntica. ¿Listo? Entonces, tenemos ya x al cuadrado de x y tenemos que esto es u. Entonces, sustituimos, en el paso 2, Cristian, sustituimos el cambio de variable y su diferencial en la integral. Entonces, yo les saqué acá a la parte de abajo la integral que me dan, la integral que debemos resolver. Y ya sabemos que esto se llama u, esto que les estoy señalando, y queda u elevado a la 4. Entonces queda u a la cuarta por, yo coloco acá el puntico por, y esta partícula que se llama x al cuadrado de x, ya la tenemos aquí y se llama du sextos. ¿Entendido? O sea, ahí hemos ya reemplazado todo en términos de u, de la variable u. No nos puede quedar nada al lado derecho, nada relacionado con la letra x, con la variable x. No nos puede aparecer ahí. Tiene que quedar todo en términos de u, porque por eso se llama integración por sustitución, porque estamos cambiando la variable. Ya no nos vamos a trabajar con x, sino con u y con du. Y lo que pregunta Cristian, sucede muchísimo. Puede que el ejercicio se sustituya y esté listo, así, sin realizarle ningún artificio o reacomodación. Pero hay ejercicios donde tenemos que reacomodar y vamos a ver 3 tipos de ejercicios muy relacionados con eso. Entonces, acá hemos realizado el cambio de variable. Vamos al paso 3, donde básicamente es el centro de este ejercicio, donde dice resolvemos la integral, ya queda una integral más sencilla y se procede a integrar. Entonces, aquí ya vamos a integrar. Y acá es donde recordamos lo que realizábamos en la tarea 1, donde sextos, acá de u sextos, es una constante. Entonces sale 1 por arriba, por ser numerador, un 1 que está aquí. No lo vemos, pero sabemos que ahí hay un 1. Y por debajo el denominador está 6, entonces sale un sexto de la integral de u a la 4 por du. U a la 4 por du. Nos queda dentro del integrando u a la 4 por du, y recordemos que aplicando la propiedad principal fundamental de la integración, debemos sumar 1 al exponente y sobre el exponente que queda también queda abajo. Entonces u a la 4,
queda como u a la 5 sobre 5, desaparece el símbolo del integrando, no se coloca. En la tarea 1 a varios estudiantes le hice esa observación porque integraban y me seguían colocando el símbolo de integrando. Eso no se debe colocar porque ya se realizó la operación, no se debe colocar el símbolo. Acá multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Básicamente dejamos como una constante fraccionaria, un 30avos de u a la 5. Acá ya podemos agregarle c o al final, el paso 4 es reemplazar de nuevo, traer la variable inicial. Entonces recordemos que aquí nosotros habíamos tomado u como 1 más 2x al cubo, volvemos y la metemos acá en la respuesta. Entonces acá donde está u, volvemos a meter 1 más 2x al cubo, encerrado esto en un paréntesis, elevado a la 5 y sumamos la constante de integración. Y aquí hemos aplicado un paso a paso de la integración por sustitución. Básicamente son esos 4 pasos. Tomar la variable, cambiar la variable y diferenciar a ambos lados. Después, reemplazar, sustituir, como lo dice su nombre, sustituir el cambio de variable y su diferencial en la integral que nos dieron. Tercer paso, integrar por medio de la propiedad fundamental de la integración. Y después volver a reemplazar u, volvemos a llamarla como la nombramos al principio, que era u1 más 2x al cubo. Si nosotros aplicamos este paso a paso en cada uno de los ejercicios que ustedes eligieron para la tarea 2, va a ser de manera sencilla. No hay ejercicios tan extensos, los estuve revisando y son ejercicios que básicamente son en 4 pasos sin aplicar mayores artificios matemáticos. Hay 2 que yo noté que sí hay que realizar unos artificios de matemáticos, pero no es cosa muy avanzada la que hay que realizar. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Yo tengo una duda, pero es para, pues en GeoGebra, digamos, yo lo resolví en GeoGebra, lo voy a hacer la comprobación y me sale como, pues sí me da un resultado parecido, pero no sé si es que realiza de otra forma el GeoGebra o es que Sí. está mal. Lo que sucede muchas veces, Cristian, es que el GeoGebra arroja la respuesta de una manera simplificada. De pronto nosotros nos falta una simplificación por realizar. O el software no detecta de pronto una acomodación estética del ejercicio. De pronto una variable X no me la coloca adelante, sino después de un radical. Entonces, ahorita miramos su caso y miramos básicamente qué es lo que pasa ahí. Bueno, entonces vamos a seguir acá un momento. Bueno, tenemos acá ya un ejercicio, el primer ejemplo, donde nos dicen calcular la integral de 5x a la 6 que está multiplicando por la raíz cuadrada de 8 menos 2x a la 7 por dx y comprobar el resultado a través de GeoGebra. Entonces, bueno, quiero oír sugerencias. ¿A quién podemos llamar aquí U? ¿A quién podrían llamar U? A 8 menos 2x a la 7. Sí, muy bien. Es lo que está internamente dentro del radical. Entonces ya tenemos 2 tips aquí, que cuando haya dentro de un paréntesis haya una cantidad, ese va a ser U. Y lo mismo sucede cuando hay dentro de un radical, sin importar si está raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, la cantidad subradical, lo que está dentro del radical, eso es lo que se llama U. Entonces, primeramente, vamos a hacer un replanteamiento o reescribir la integral. Entonces, vamos a omitir lo que yo les digo el paso a paso por cuestiones de tiempo. Ya saben que deben agregarlo en el trabajo. Y tengo que es la integral de 5x a la 6 multiplicada por 8 menos 2x a la 7 por dx. Reescribiendo esto es la misma expresión del integral de 5x a la 6 por 8 menos 2x a la 7 elevado a la 1 medio. Recordemos que cuando tenemos raíz cuadrada es lo mismo que tener esa cantidad elevado a la 1 medio. Si es raíz cúbica, a la 1 tercio. Si es raíz cuarta, a la 1 cuarto. Y así sucesivamente. Acá por dx. Entonces el primer paso teórico fue reescribir la expresión. Ya la tenemos ahí. Recuerden que no hay ninguna fórmula. Si ustedes pueden revisar las tablas de integrales inmediatas de la tarea 1, no hay ninguna fórmula donde encontrábamos integral de determinada cantidad dentro con un radical. No existía. Esas expresiones no existen dentro de las tablas de integrales.
Ahora sí, hacemos o tomamos, se utiliza mucho esa partícula, hacemos U. U es la cantidad que acaba de decir el compañero, que es 8 menos 2x a la 7. Listo. Y automáticamente vamos a derivar eso, diferenciamos. Entonces, diferenciamos a la izquierda y también le sacamos la derivada al lado derecho. Entonces, ¿cómo sería eso? La derivada de U es ¿cuánto? De U, De U, sí, muy bien. ¿Y la derivada de 8 menos 2x a la 7, cuál sería la derivada? menos 14x a la 6. Menos 14x a la 6. Muy bien, porque el ocho no tiene derivada, ¿cierto? El 8 es una constante y la derivada es 0. Y no olvidemos que debemos colocar ¿por cuánto? Por dx, por dx, porque derivamos con respecto a la variable x. Muy bien. Ahora, miren lo siguiente, jóvenes. Acá tengo el x a la 6, que está aquí, y aquí tengo el de x. Aquí tengo el de x, entonces quiere decir que yo puedo todavía reacomodar más esto. ¿Cómo lo reacomodo? Vamos a colocarlo aquí seguidamente. El 5 lo saco de la integral, lo saco. Acá queda integral y yo puedo colocar esto de la siguiente manera. 8 menos 2x a la 7 a la 1 medio por x a la 6 por dx. ¿Sí notan lo que acabo de hacer? Acabo de invertir el orden dentro del integrando. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo pasa ahí porque está multiplicando. Entonces yo lo que hago es el x a la 6 que está iniciando, lo paso al final multiplicando por el de x. ¿Y por qué? Porque aquí también lo noto, miren, a este lado, jóvenes, tengo x a la 6 y x a la 6. Entonces, ¿qué debo hacer aquí con este menos 14? ¿Qué debo hacer? Pasarlo a dividir Pasarlo a dividir, transponer. Entonces, es transponer término. Entonces, queda du sobre menos 14 es igual a x a la 6 por dx. ¿Sí? Entonces, mire, noten, jóvenes, que al mismo momento, al ritmo de nosotros ir realizando el ejercicio, nos vamos dando de cuenta la similitud de las relaciones que hay entre u y du. Voy mirando que yo tengo u y du y voy mirando la integral que me dan y voy jugando con eso, cómo reacomodo de tal manera que yo esa integral que está con relación a la letra x, a la variable x, y que parece gigante, la podamos convertir en una integral más pequeñita de tipo inmediata. Ese es el objetivo. Bueno, entonces ahora el siguiente paso, como su nombre lo indica, es sustituir las variables. Entonces sustituimos u y du. Entonces acá queda, puedo colocar la integral tal como la tengo acá, que ya es 5 sobre la integral de 8 menos 2x a la 7 elevado a la 1 medio por x a la 6 de x. Y le colocamos que eso es igual al 5 que queda afuera, integral de, ¿cómo quedaría expresado en términos de u? U a la qué? U elevado a la qué? a la 6. No, a la 1 medio. A la 1 medio. A la 1 medio porque está acá arriba. U a la 1 medio multiplicado y x a la 6 de x es el término que tenemos aquí. De u sobre menos 14, que es lo mismo que menos de u 14avos. Porque el menos se coloca por lo general arriba. Así. ¿Comprendido hasta ahí? Estamos reemplazando que es, voy a colocar aquí en otro color. Esto es u, esto que tenemos aquí u, y esta partecita es de u sobre menos 14. Esto es como si estuviera u a la 1 medio. ¿Me comprenden esa parte? Estoy reemplazando. Todo en términos de u. Todo en términos de u. Acá queda. Sacamos la constante. Entonces extraemos. Acá lo que vamos a hacer ya es integrar, pero entonces sacamos la constante. El menos sale. Tengan cuidado con esos jóvenes que el menos sale. 5 por arriba y el 14 por abajo. Integral de u a la 1 medio por du. U a la 1 medio por du. Y ya ustedes pueden notar de que esto es una integral más pequeña, una integral de tipo inmediata. Entonces ahora el paso siguiente ya es integrar. Integramos. ¿Cómo quedaría? Entonces queda menos 5 14avos. ¿Cuánto es la integral de esa, del integrando? ¿Cómo sería eso? Aplicando la propiedad fundamental, ¿alguien que me pueda colaborar en esa parte?
¿Cuál es la integral de u, de u elevado a la 1 medio? U a la 1 medio más 1 Sí. sobre 1 medio, 1 medio más 1. Exacto, muy bien. Muy bien. Paso a paso es así. U a la 1 medio más 1, 1 medio más 1. ¿Quedaría 3 medios? Es decir, menos 5 catorceavos de u a la 3 medios sobre 3 medios. Muy bien. Eso era básicamente lo que vimos en la tarea 1, aprender a integrar por medio de la propiedad fundamental. Ahora aplicamos lo que nos enseñaban en el colegio, el método de la orejita o extremos medios y extremos, es decir, multiplicamos aquí y multiplicamos aquí. Entonces, lo que queda en estas expresiones, vamos a pasarnos a este lado, vamos a seguir acá el ejercicio, menos 5 catorceavos multiplicado, y esto se invierte, el 3 medios se invierte y queda multiplicado 2 tercios. Tengan en cuenta eso. Siempre que abajo quede en un fraccionario, ustedes automáticamente en el paso siguiente invierten. ¿Le ponemos el 1? Sí, sí, no, el menos 5 14. Sí, lo podemos colocar el 1 aquí, el 1 aquí. Y multiplicamos u a la 3 medio por 2 y 1 por 3, 3. Pero básicamente el truquito o el artificio es que el 2 tercios se invierte el denominador a numerador y el numerador a denominador. Y acá queda u a la 3 medios. Recuerden que esto es como si estuviese sobre 1, lo mismo que estuviese sobre 1. Y aplicamos simplificación. ¿A qué me refiero? He visto ejercicios ya de este tema de la integral por sustitución y me dan la respuesta sin simplificar. Y en matemáticas y en cálculo diferencial y cálculo integral, que es el curso que estamos abordando, toda respuesta debe darse de forma de fracciones irreductibles. Irreducible, es decir, en su mínima expresión. Entonces, yo saco aquí mitad de 2, 1 y mitad de 14, 7. Y el 5 con el 3 no son simplificables porque no son factores de multiplicación entre ellos. Entonces, multiplicamos menos 5 por 1, me queda menos 5, y 7 por 3 por 1, 21. Menos 5 21avos de u a la 3 medios, y le sumamos la constante más c. Y aquí sigue el cuarto paso, que es volver a cambiar la variable u por la variable inicial que tomamos. Es decir, menos 5 21avos de 8 menos 2x a la 7 elevado a la 3 medios más c. El ejercicio lo pueden dejar. Repite me perdí desde la C. ¿Cómo hizo? ¿Dónde? ¿Aquí en esta parte? No, en la de antes del 5 21avos más C y el último renglón. Ya, listo, en la parte de arriba, sí. Entonces, saca los factores primos. El 2 y el 14 son múltiplos, el 14 es múltiplo de 2. Entonces es simplificable el 14 con el 2. Saca mitad arriba, 2 dividido en 2 te da 1 arriba, y 14 dividido en 2 da 7. Ya no se puede simplificar más porque el 5 no se puede dividir por el 7, el 7 no es múltiplo de 5, ni el 3 es múltiplo de 5, ya son factores primos. Entonces, ¿Y el 3 qué se hace, profe? El 3 se multiplica con el 7 que está acá, mira, 7 por 3, 21, y 5 por 1, 5. Recuerden que en la multiplicación de fracciones, si yo tengo la fracción a sobre b por c sobre d, se multiplica a por c, numerador con numerador y denominador con denominador. Ese es el principio que estamos aplicando acá. Multiplicación de fracciones. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es simplificar y, ojo, simplifican siempre arriba y abajo. Nunca vayan a simplificar al mismo nivel. Es decir, uno de arriba con uno de arriba o uno de abajo con uno de abajo. No, eso no se aplica. Es uno de arriba con uno de abajo. ¿Y para qué se hace eso? Para convertirlos en más pequeños. Para convertir en una fracción más pequeña. Incluso en una calculadora pueden realizar ustedes eso. Si ustedes llegan y multiplican menos 5 catorceavos por 2 tercios, automáticamente debe arrojarte esta respuesta, menos 5 21avos. Y si alguno de ustedes dispone, ¿sí? Dime. Profe, pero podemos hacer, digamos, el procedimiento como de 5 por 2 da 10 sobre Sí, claro, 14 por 3. Claro, sí, claro, muy bien. 5 por 2, 10 y 14 por 3, la tabla del 14, 14 por 3, 42. ¿Listo? Entonces, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. ¿Y la mitad de 42, cuánto es? 21. Ahí vuelven llegan, y el menos que está aquí. Llegan a la misma respuesta. Pueden hacer eso, claro, multiplican y si convierten un número grande arriba, un número grande abajo y empiezan a sacar.
mitad arriba, mitad abajo, tercera arriba, tercera abajo, quinta arriba, quinta abajo, hasta que les quede una fracción pequeña, una fracción donde ustedes ya no pueden simplificar más. Eso es lo que se llama una fracción irreductible o irreducible. ¿Me comprenden esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, así debe quedar la respuesta, así. Y Cristian, que me preguntaba lo del GeoGebra, la puede arrojar así la respuesta, o la puede arrojar de la siguiente manera. Vamos a ver, vamos a comprobar ahorita en GeoGebra. Resulta que yo puedo seguir trabajando esto. Esto quiere decir menos 5/21 de la raíz cuadrada, porque es 3 medios, de 8 menos 2x a la 7 elevado a la 3 más c. Realizamos la función inversa que hicimos acá. Aquí pasamos de radical a exponencial y acá estamos pasando de exponencial a radical. Ahora, yo tengo menos 5/21 de la raíz cuadrada. No coloco el 2, no hay necesidad de colocar el 2. Y acá queda 8 menos 2x a la 7 a la 2 por 8 menos 2x a la 7. 8 menos 2x a la 7. 8 menos 2x a la 7, como si estuviese a la 1, porque 2 más 1 es 3. ¿Qué es lo que acabo de realizar ahí, jóvenes? Descomponer este exponente 3 en dos potencias, 1 elevado a la 2 y 1 elevado a la 1, que es la propiedad de los exponentes. Y todo eso está sumado más c. Está sumado más c. ¿Con qué finalidad hice yo eso? Para simplificar. Para simplificar lo siguiente, raíz cuadrada con cuadrado. Y entonces queda menos 5/21 de Terminó tareas, Paula. 8 menos 2 a la 7. Por favor, me colaboran con el micrófono. Listo. 8 menos 2x a la 7. Y acá queda dentro de la raíz cuadrada 8 menos 2x a la 7. Acá más c. Lo que acabamos de hacer es simplificar el cuadrado con el índice 2. Con el índice 2 se cancelan. 2 con 2 se van, sale. Eso sale del radical. Y dentro del radical, dentro de la misma raíz cuadrada, que se omite, acá no se coloca cuadrado, queda 8 menos 2x a la 7 más c. ¿Listo? Entonces, este es el paso a paso teórico y operacional. Este es el desarrollo analítico que ustedes deben darle a ese ejercicio, deben darle a esos ejercicios. Ahora vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar esto de la manera de GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en el software GeoGebra. Voy a dejar de compartir pantalla acá y voy a compartir el GeoGebra. Por favor, me indican si pueden ver GeoGebra. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, recordemos la vez pasada que nosotros colocábamos f de x o función de x a la cantidad que está dentro de la integral, lo que llamamos el integrante. Entonces, en este caso, retomamos ese comando de f, paréntesis, x, y colocamos igual, y colocamos 5x. Recordemos que tenemos que hacer uso de la calculadora que está en la parte inferior, que es un teclado de exponentes, 5x elevado a la 6, multiplicado, coloquémosle ahí al lado, bajamos el cursor, abrimos un radical, dentro de la cantidad del radical está 8 menos 2x elevado a la 7. No hace falta colocar el de x, acá no se coloca de x para nada. Salimos del radical y damos, ahí ya hemos graficado f de x. Entonces aquí ya está eso. Bajamos al segundo renglón, el segundo comando es integral, entonces colocamos la función, el comando integral, recordemos que era esto que estaba aquí, y debemos resaltar la primera línea, el primer comando, eso es lo que debemos utilizar, integral de la función, y acá colocamos la función, no hace falta colocar f de x, solamente colocamos f en minúsculo, enter. Y ahí está
la respuesta como la tenemos acá. Vamos a ver si la tenemos acá. Vamos a extender esta interfaz aquí y la podemos ver ahí. Entonces, comparemos esto con lo que obtuvimos ahorita. ¿Sí? Cristian, que me preguntaba sobre las comprobaciones en GeoGebra. ¿Lo ves, Cristian? Sí, señor. Listo, entonces le voy a demostrar aquí en la interfaz qué fue lo que hizo el GeoGebra. El ejercicio nos quedó bien, pero ¿qué no detecta? El GeoGebra no detecta dos cositas. Primero, que en matemáticas yo nunca empiezo con una cantidad negativa. Estéticamente en matemáticas es mal visto un negativo empezando. Y si usted nota, dentro de la cantidad radical, dentro de la cantidad del subradical, está en negativo. Eso es lo primero pues, que tenemos que tener en cuenta acá. Ahora, yo tengo, en la respuesta que nos dio ¿cuánto? Menos 5 21avos, fue que nos dio, ¿cierto? Sí, señor. Menos 5 21avos. La respuesta fue menos 5 21avos de, De 8 menos 2x a la 7 ¿sí? a la 3 medios más e. Pero recuerda que cuando lo simplificamos más quedó acá 8 menos 2x a la 7 multiplicado por la raíz cuadrada de 8 menos 2x a la 7. ¿Recuerdan? Así llegamos. Más c. Sí, sí. Acá al final más c. Entonces, ¿qué hizo de demás el GeoGebra en comparación hasta donde nosotros llegamos? Acá tengo el menos 5 21avos y seguidamente aplicó factor común aquí, a este binomio. Entre 8 y menos 2x a la 7 él sacó factor común, el 4, el 2. Y acá queda 4 menos x a la 7. ¿Entendido? Porque 2 por 4 nos da 8 y 2 por x a la 7 me da 2x a la 7. Entonces sacó de factor común el número 2. Eso fue algo que hizo de más el GeoGebra. Ahora, lo mismo se aplicó dentro del radical. Y sacó factor común el 2. Y queda 4 menos x a la 7. Ahora, este 2 lo multiplicó por este menos 5, jóvenes. Acá recuerde que va un 1. Esto es como si estuviera sobre un 1. Menos 5 por 2 le da menos 10. Y acá está el 21. Entonces ya va tomando como forma. Ya tengo el menos 10 21. Acá está 4 menos x a la 7. Y resulta que acá se aplicó una propiedad de radicales, que es partir esto en dos radicales. Raíz de 2 y raíz de 4 menos x a la 7. ¿Y qué hizo además el GeoGebra? Hizo lo siguiente. Llegó y reacomodó esto. Dejó el menos 10 21 afuera, que está ahí. Colocó el raíz de 2 delante. Después colocó el otro, pero le dio por cambiar el orden. El GeoGebra no sabe de estética, digámoslo así, matemática, y no detecta de que se ve mal empezar con una variable negativa. Y acá lo colocó. Y acá hizo lo mismo con la otra cantidad que está dentro del paréntesis, menos x a la 7 más 4. Y acá más c. ¿Me hago entender eso que acabo de hacer ahí? Estoy comprobando que nuestra respuesta es exactamente la misma que obtenemos aquí. Lo que pasa es que el GeoGebra aplica otro tipo de ordenamiento estético en las matemáticas ahí y aplica más pasos del que nosotros llegamos. Y cambia los signos. Y claro, no cambia los signos, sino movió los términos, porque el menos x a la 7 lo pasó delante y 4 lo pasó detrás. Por ejemplo, si tú tienes x menos y, eso lo puedes reacomodar y quedaría menos y más x. Y no estoy cambiando los signos, sino estoy cambiando el orden. Porque en matemáticas primero va la x y después va la y cuando tengan una respuesta de una algebraica, primero coloquen positivo. Si ustedes tienen, por ejemplo, 12x menos 3y menos z, ahí está bien visto. Y estaría mal colocar menos 3y menos z más 2x. El hecho de comenzar con negativo, nunca en un libro de cálculo van a encontrar eso ustedes empezando por un negativo. A no ser de que todo esté negativo, pero cuando todo está negativo se aplica una factorización del factor común, del signo común del negativo. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer, jóvenes, es resolverlo analíticamente, paso a paso, teórico y operacional, y hacer la comprobación con GeoGebra. Pero no se asusten
si ven una acomodación así. Yo les sugiero también utilizar, aunque la guía nos pide utilizar GeoGebra, hay otro calculadora online. No sé si ustedes la han utilizado, tal vez en algún momento, esta que estoy copiando la acá, ¿no? Símbolo. ¿Alguno me indica si la han utilizado de pronto en el curso de cálculo diferencial? Sí, señor. ¿Cómo, Sí, les, señor. ¿Cómo les ha parecido? Buena, pues da la respuesta y se necesita tener la pro para que el paso a paso. Claro, sí, el paso a paso, sí. Y si uno consigue la versión paga, pues mucho más, ¿no? Y hay otra otra alfa from, algo así. También es utilizada en eso. Entonces también pueden hacer uso de esa y si quieren pueden tomar el capture para que se detalle la respuesta. En este ejercicio, en estos tipos de ejercicios, no nos interesa tanto cómo queda la gráfica, como en la tarea 1, sino cómo es la solución de la integral, lo que está aquí al lado izquierdo. Eso es lo que nos importa básicamente, comprobar por medio del software que el ejercicio está bien o el ejercicio está mal. ¿Listo? Los errores más comunes, jóvenes, que tomen U inadecuadamente. Pero eso lo hace la práctica. No sé si ustedes vieron la webconferencia de nuestro director Cristian. Él nos decía eso. La práctica es la que ya va dándole a uno forma en conocer, en distinguir, en diferenciar cuál es U y cuál es DU. ¿Sí? Él decía, incluso cuando ustedes ya lleven 20 ejercicios solucionados, ya esto les va a quedar más fácil. Y buscar ejercicios pequeños, ejercicios muy similares a los que trae la guía, no son de mayor complejidad. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio de integral por sustitución. Ya les vuelvo a compartir la pizarra. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Bueno, muy bien. Listo, entonces dejamos de compartir aquí y vamos otra vez a compartir nuestra pizarra. Vamos acá a la presentación. Bueno, tenemos este ejercicio, ya donde hay integrales con trigonometría. Algunos de ustedes me preguntaban la cita pasada, profesor, haga unos con trigonometría, porque pues la mayoría de guías con las que trabajamos en la UNA en materias, en los cursos relacionados con matemáticas, siempre involucran las funciones trigonométricas, básicamente con seno y cosenos que trabajan. Entonces, en este ejercicio tenemos la siguiente situación. Integral de un racional, de una cantidad racional, un numerador y un denominador, donde queda 2 sobre coseno de raíz cúbica de x al cuadrado sobre 7 raíz cúbica de x por dx, por dx. Entonces, primero vamos a hacer una reacomodación, una reescritura de esta integral. Entonces, tenemos integral de 2 coseno raíz cúbica de x al cuadrado sobre 7 raíz cúbica de x por dx. Lo que notamos acá al principio es que podemos sacar el 2 por arriba y el 7 por abajo. 2 de numerador, 7 de denominador. Y queda integral de coseno de la raíz cúbica de x al cuadrado sobre la raíz cúbica de x. Todo por dx. Bueno. Paso siguiente. Convertir esto en una expresión exponencial. Normalmente los ejercicios se resuelven así verticalmente. 2 séptimos de la integral de coseno. ¿Cómo se reescribe raíz cúbica de x al cuadrado? En forma de exponencial, ¿cómo quedaría? X ¿X a la 1/2? a la 2/3. a la 2/3. Recuerde que primero queda el 2 y el índice del radical queda denominador, 2/3, a la 2/3. ¿Y debajo cómo quedaría entonces? X a la 1/3. Sí, porque acá no se ve, pero sabemos, se sobreentiende que hay un exponente 1. Entonces queda x a la 1/3 por dx. Y aquí voy a hacer un momentico, voy a parar un momentico para darle las siguientes recomendaciones. Jamás vayan a cometer un error que uno ve que sucede, que es cancelar o relacionar esto con esto. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes están trabajando con seno, coseno y tangente, y secante, cosecante y cotangente, ustedes están trabajando con ángulos, jóvenes, con ángulos. Entonces, si tenemos coseno de x a la 2/3, se supone
es de entender que el x a la 2/3 hace relación a un ángulo, digamos así, al ángulo teta, alfa, beta, gamma. Esto es un ángulo. Y lo de abajo para nada es un ángulo. Esto es una parte algebraica, esto es un monomio. Entonces no es posible, yo no puedo cancelar un ángulo con una expresión algebraica. Es de tener en cuenta. Entonces no vayan a aplicar operaciones de que el resto exponentes, que porque es la misma base y es una fracción, que es división de monomios de igual base. Eso no se puede aplicar ahí. Entonces aquí debemos dejarlo hasta ahí. Esa es la reacomodación que podemos hacer. Y aquí ya empezamos nosotros a decir, bueno, ¿qué tomaremos como U y qué vamos a trabajar como de U? Entonces, ¿qué me sugieren ustedes? ¿Qué tomamos como U? 7 raíz cúbica de X. Pero no, mira que ya estamos trabajando aquí. Ya vamos aquí. No, entonces Coseno de X no de 2 tengamos tercios. en cuenta eso. Listo. Entonces, ¿U es cuánto? Coseno de X de 2 tercios. Por ahí va, pero no exactamente. ¿Vale? Resulta que en gran cantidad de ejercicios donde se aplica la integración por sustitución, U es el ángulo, lo que les estaba diciendo, U es el que va acompañado de la función trigonométrica, el que va después de la función trigonométrica. En este caso, U vale ¿cuánto? Todo, X a la 2/3. Es esto. Esto viene siendo la variable U. Y vamos a obtener de una vez de U. Entonces, ¿cómo sería derivando por la cadena X a la 2/3? ¿Cómo sería eso? La derivada por medio de la cadena de X a la 2/3 es igual a ¿qué? 2 tercios de X a la menos 1. 2/3 de X a la 2 tercios a la menos 1. a la menos 1/3. Porque recuerda que el 2/3 baja, muy bien, lo multiplicas, pero a 2/3 le debes quitar 1. A la 2/3 le debes quitar 1. Y voy a hacer por aquí la resta. Vamos a recordar algo de fracciones. 2/3 menos 1. 1 sobre 1. Aplicamos 2 por 1, 2. Menos 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Acá me da menos 1/3. Recordemos que restamos una unidad al exponente. Restamos en la integración, sumamos. Y pues eso lo hacemos así, de manera como lo acabo de dibujar ahí. O si no, con la calculadora nos valemos de que 2/3 menos una unidad es menos 1/3. Y esto queda ¿por cuánto? Por dx. Por dx. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Por propiedad de exponentes, x a la menos 1/3 lo bajo. Entonces queda du es igual a ¿qué? A 2 tercios de X ¿Sí? sobre Exacto. Acá raíz queda de 2/3 de X a la 1/3, convirtámoslo así. a la 1/3 que pasa positivo. Exacto. Acá, exacto. De negativo se baja a convertir en positivo. Y ahí ya queda convertido, jóvenes. Entonces ahí queda X a la 1/3. Ya el de X lo acomodé con el 2. Haga de cuenta que esto es como así, que va un fraccionario alargado. Entonces, como está negativo, lo bajo para convertirlo en positivo. Y si estuviese abajo negativo, lo subo para convertirlo en positivo. Ahora, nótense la siguiente parte del ejercicio, que aquí lo voy a señalar en color azul. Ustedes tienen el de X y X a la 1/3. Ahí lo estoy señalando en azul. Y mire que ustedes aquí lo tienen también, ¿cierto? Ahí lo tienen, aquí lo tienen dibujado dentro de la integral y abajo ya lo tenemos ahí incluido. ¿Qué nos está estorbando abajo, digamos? ¿Qué nos está estorbando aquí? ¿Qué nos está haciendo como estorbo en esa parte? Para que quede igual 2 tercios. esto. Exacto, para que quede igual esto a lo que estoy señalando ahí, ¿qué es lo que queda sobrando? El 2/3. Entonces se debe transponer. Y tengan cuidado, vamos a transponer eso. ¿Cómo transponemos? El 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el 2 se está multiplicando, pasa ¿a qué? A dividir. O sea, el 2, esto es como si estuviese sobre 1. El 3 pasó a acompañar aquí y el 2 pasó a acompañar aquí, abajo. Eso es un producto cruzado, Entonces, 3 medios de du es igual a dx sobre x a la 1/3.
¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Y ya tiene más forma, ya tiene más forma, ya tiene más forma. Entonces, ahora sustituimos. Entonces, ya el primer paso era tomar u y diferenciar. Entonces, ya tenemos de u y de x. Y después despejamos. Deben dejar despejado y ahora sustituimos. Entonces, sustituimos. Entonces, volvemos a traer aquí el ejercicio que nos, como teníamos expresado, 2/7. Vamos a dividir esto acá, que no quede 2/7 de la integral de coseno de x a la 2/3 sobre x a la 1/3 por dx. No dejen pasar por alto el de x. Bueno, igual, 2/7 es una constante, queda 2/7. Integral y coseno de x a la 2/3 es coseno de u, porque x a la 2/3, volvemos a decir acá, a recalcar que es u, coseno de u, por, y este de x a la 1/3 es 3/3 de du. ¿Listo? Porque recuerden que es tener x a la 1/3, y vamos a dibujar acá, x a la 1/3 aquí, es lo mismo que tener x a la 1/3 aquí. Es como si yo lo hubiera movido así. ¿Me hago entender? Como si acá estuviera sobre 1 y eso lo hubiera movido para un lado. Para tener ya la misma forma, para tener la misma forma de lo que tenemos acá. ¿Quién me sugiere cuál sería el paso a seguir ahí? ¿Cuál sería el paso a seguir ahí? Pasar el 3/2 a multiplicar con el de 2/7 O sea, y dejar el sí, muy CU. bien. Extraer el 3/2. Entonces, muy bien lo que acaba de decir. Entonces, acá tenemos 2/7 por, sale igual el 3 por arriba, el 2 por abajo, integral de coseno de u por du. Y acá pues multiplicamos, como ustedes gusten, pueden ser numerador con numerador, denominador con denominador, o se cancela. 2 multiplicando y 2 dividiendo, se cancelan. Es como si hubieran sacado mitad de 2, 1, Da 3 mitad de 2, mitad de 1. Listo. Y multiplicamos. Multiplicamos. ¿Cómo multiplicamos ahí? 1 por 3, 3. Y 7 por 1, que está acá, 7. Integral del coseno de u por du. Y nótense cómo llevamos el ejercicio, ya lo convertimos más pequeñito. Lo que nos interesa a nosotros es esta integral. Los constantes por fuera, pues son constantes, son números que después multiplicamos. Lo que nos debemos concentrar es en la integral. Y la integral está más pequeñita. Y acá es donde les pido el favor, y ustedes en las tablas de integrales de la tarea 1, ¿cuál era la integral de coseno de u por du? O coseno de x por dx, si la tienen a la mano. Seno de u por du. Sí, recordemos que la integral del coseno de x por dx, la fórmula es seno de x más c. Esa es la fórmula. Y que la integral, si fuese seno de x por dx, es menos coseno de x más c. Entonces, la integral de coseno de u, como ya no estamos trabajando con x, sino con u, la integral del coseno de u es seno de u más c. Recuerden que cuando integran, no vuelven a colocar de x ni de u, sino colocan más c. Entonces, esto lo colocamos acá, abajo. Entonces, queda 3/7 de seno de u más c. Y el paso cuarto, el paso final, volver a reemplazar u por el valor que teníamos de u al comienzo. Entonces, queda 3/7 del seno de lo que vale u, que viene siendo x a la 2/3 más c. En muchos ejercicios de la guía de actividades, nos hacen alusión de que debemos utilizar acá los paréntesis. Y es valioso colocarlos también porque el paréntesis denota de que lo que va dentro es un ángulo. De lo que va dentro es un ángulo alfa, beta, teta. Y que nunca se va a multiplicar con una x que vaya por fuera o se va a cancelar con una x que vaya por fuera. Y esta es la solución de un ejercicio de carácter trigonométrico utilizando el método de sustitución, método de integración por sustitución. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Profe, Sí, ahí dime. en este caso no se podría colocar 3/7 del seno de x por raíz de 3, ¿sí? Algo así. O sea, O sea, pasarlo a raíz como nos lo dan al inicio. no es necesario, no es necesario. O sea, decir, por ejemplo, seno del x a la 2 y sacarle raíz cúbica. Eso me preguntas esta parte. ¿Sí? Sí, Sí, si señor. si quieres puedes colocarlo así, pero en los libros, en la bibliografía de cálculo, por lo general se deja así. ¿Listo? Se deja así. Entonces, tener en cuenta eso. Con que lo coloques así está bien. Y no olvidar que se debe colocar el más c, que es la suma de la constante de integración.
¿Listo? Sí, señor. Sí, permítame un momento, vamos a hacer un paréntesis acá porque voy a compartir en el chat el link de asistencia. Permítame un momentico para que ustedes vayan diligenciando el chat de asistencia. Les sugiero de que elijan CIPAS Unidad 2 y coloquen la fecha de hoy, CIPAS Unidad 2, y pues les recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García Calderón, porque esos datos se filtran por medio de la dirección de la red de tutores y ahí miran la asistencia de los estudiantes a estas actividades de acompañamiento. Estoy compartiendo un momento. Me informan si pueden ver en el chat ya. Ahí les doy las sugerencias y el link. Escogen periodo 16-1, marzo 28 y CIPAS Unidad 2, tutor Fabio Gonzalo García. Listo, continuamos. Bueno, estamos aquí, vamos para este ejercicio. Vamos a trabajar con un ejercicio de Euler. Me indican, por favor, si pueden ver en pantalla esta parte. ¿Sí? Bueno. ¿Pueden visualizar ese ejercicio, jóvenes? Integral de 8 por e a la 2x a la x más 5 por dx. Dentro de la guía hay un ejercicio de Euler, que trabaja con Euler. ¿Listo? Bueno, aquí omitimos la comprobación en GeoGebra por cuestiones de tiempo, porque todavía nos falta la integración por sustitución. Integración por sustitución. Por partes, que digo. Bueno, primer paso, ¿qué me sugieren que realicemos acá? ¿Qué sería lo más aconsejable? ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna reescritura de esa integral? ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar el 8. Lo primero es sacar el 8. Entonces sacamos el 8, que es la constante integral de e a la 2x más 5. Recordemos que 2x más 5 es el exponente del número Euler. Euler de e por dx. Bueno. ¿Qué sugieren que tomemos como u? ¿Qué me sugieren que tomemos como u? ¿Sí? U es el exponente. U es el exponente. Siempre que trabajen con números de Euler, tomen el exponente como u, 2x más 5. Bueno, ¿qué me colabora por ahí en esta cuestión? En derivar 2x más 5, ¿cuánto quedaría? 2. 2. 2, sí, porque el 5 no tiene derivada, es 0. Así 2 ¿por qué? ¿Qué nos falta? 2 por dx. No olvidemos el de x. Siempre que derivemos, recordemos, de x. Derivamos con respecto a x por dx. Entonces, ya vemos aquí el de x. Lo pueden notar aquí. Lo pueden notar aquí. ¿Qué nos faltaría? Abajo. Despejar ese número 2. Entonces, ¿cómo quedaría? De u sobre 2. De u sobre 2 o de u medios igual a dx. ¿Listo? Y ahora vamos a sustituir. Entonces, sustituimos. Acá sustituimos. Sustituimos y tenemos 8 integral de e a la 2x más 5 por dx es igual al 8 integral de e elevado a la ¿qué? 2x más 5, ¿qué vale? Mírenlo aquí. Entonces, 8 integral de e elevado a la u por dx. ¿Y dx es qué?
U a la 2. de U De medio. U sobre 2. De U sobre 2 o de U medio, muy bien. Sigamos acá, el 2 sale por debajo, entonces 8 arriba, 2 abajo, integral de E a la U por du. 8 dividido en 2 es una simplificación, una división exacta, 8 dividido en 2 es 4, 4 integral de E a la U por du. Y acá recordemos la fórmula de las integrales inmediatas donde teníamos que E a la X por dx era igual a E a la X más C va debajo, más C. Entonces, si nosotros tenemos acá E a la U por du, es equivalente a Euler a la U más C. Entonces acá, eso es lo que tenemos que colocar. 4 que multiplica a Euler a la U más C. Y retomamos, paso final, volvemos a cambiar la variable U por lo que lo tomamos inicialmente. Entonces, ¿cómo quedaría? 4 por E elevado a la ¿qué? 2x más 5. 2x más 5 más la letra C. Sí. Más la letra C, que es la constante de integración. Entonces, ahí tenemos ese ejercicio. 4E elevado a la 2x más 5 más C. Entonces, un momento vamos a dejar de compartir pantalla y vámonos otra vez a GeoGebra para mirar esta parte. Vamos a mirar GeoGebra. Y vamos a mirar. Entonces, vamos a borrar esta cuestión que tenemos acá. Me informa si podemos visualizarlo ya, GeoGebra. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ahora Sí, señor. pues nos da por llamar esto G, una función G o H. H de X. Recuerde que no siempre pues, podemos llamarla F, podemos llamarla GX, H de X. H de X igual a lo que está dentro del integrando es 8 Euler, letra E. Utilizamos la función acá de exponente, 2x más 5, 2x más 5. Acá coloquemos el cursor debajo y demos enter. Ahí notamos, voy a disminuir el zoom para que noten cómo eso es una función exponencial creciente, de esas que veíamos por allá en noveno grado en el colegio. Esa es una función exponencial. Bueno, ahora colocamos integral, y utilizamos la primera, integral de la función, y colocamos, como trabajamos con la letra h de x, colocamos h, no hay necesidad de colocar el h de x, sacamos aquí el cursor, damos enter, y ahí tenemos. ¿Cuánto nos dio ahí? Cristian, ¿cuánto nos dio ahí? 4 Euler a la 2x más 5. a 5. Ahí omite el más c porque pues, el c se lo coloca acá como un deslizador, que si c vale menos 2,7, mira, ahí le voy a colocar. Es un deslizador, lo pueden colocar aquí. Y ahí en la gráfica, si ustedes lo pueden detallar, voy a ampliar acá, hacer un poquito más de ampliación. Ahí colocan tanto la función como su integral. Pero lo que nos interesa, como le digo, en este tipo de ejercicio es ver el resultado. Si ya quieren ver el paso a paso de eso, pues utilicen otra calculadora y adjuntan el pantallazo en el trabajo. No hay ningún inconveniente, el capture ahí. Entonces ahí se dan de cuenta ya cómo se saca, cómo se obtiene una integral por medio del método de sustitución cuando se trabaja con número de Euler. Y otro tip para tener en cuenta es que el exponente de Euler es el que se toma como U, el exponente de Euler. Entonces ya sabemos que cuando son ángulos, por lo general, el que va de ángulo es U, el que va después de seno, de coseno, de tangente. Y cuando trabajamos con Euler, el que va de exponente, el que va arriba, ese es U. De pronto hay que hacer unas reacomodaciones o ciertos artificios ahí algebraicos para acomodarlo. Pero pues eso es lo que tiene que tener en cuenta. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Bueno, yo les garantizo de que si ustedes dominan lo que es integración por sustitución, ya tienen más del 50% de garantía de que pueden abordar satisfactoriamente lo que es el método de integración por partes. Ya se van a dar de cuenta por qué. Bueno, vamos a compartir acá. Integración por partes. Cuando el integrando está formado por un producto o una división que pueda tratarse como un producto, se recomienda utilizar el método de integración por partes. Entonces, como lo enunciaba al comienzo de esta presentación, cuando una integral no sea inmediata, se procede
a realizar la integración por sustitución. Y cuando la integral no sirva, no se pueda realizar por sustitución, entonces procedes por partes. Ese es como el método que se debe utilizar, ¿vale? Ahora, entonces, la fórmula básica de la integración por partes es la que aparece en pantalla, donde, como lo dice el enunciado acá, está formado por un producto. Lo que ustedes encuentren, lo que ustedes vean dentro de la integral es U por dB. Siempre es U por dB, ¿ya? Entonces, deben obtener 4 parámetros. Básicamente son 4 parámetros. U, B, y de U se obtiene de U, y de dB se obtiene B. Y hay una regla mnemotécnica que le recalcaban a uno cuando estaba en los primeros semestres de la universidad. En épocas anteriores, pues no les daban las fórmulas como se las dan hoy en día, sino en un previo, digamos así, tenían que uno saberse la fórmula de memoria, la fórmula de la integración por partes. Era básico conocer la fórmula. Entonces le decían a uno, un día vi una vaca vestida de uniforme. Era la forma de uno aprenderse que U por dB es igual a U por B menos la integral de B por dU. Era la manera. Entonces ahí pueden realizar la similitud, encontrar la similitud en la fórmula que le estoy dando en la parte superior con esa regla mnemotécnica que le daban a uno, mnemotécnica para aprenderse eso. Entonces, un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Menos para hacer alusión de que siempre va un menos, es un menos ahí. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente, que dentro del integrando va un producto o un cociente, una división que ustedes pueden convertir en producto. Entonces, si les llegan a dar en un ejercicio, si llegan a encontrar un ejercicio donde haya un cociente, lo que esté abajo de denominador lo suben al numerador para convertirlo en producto. Entonces, sigamos acá. Recordemos cómo se lee esto. La integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por dU. Lo que esté dentro del integrando deben ser dos funciones. Sigamos acá. Bueno, método para integración por partes. La metodología o el algoritmo es, primero, que el integrando debe ser un producto de dos factores. Volviendo otra vez, dentro del integrando deben haber un producto. Y si es un cociente, se debe convertir en producto. Ahora, uno de los factores se llamará U y el otro se va a llamar dB. Uno se llama U y el otro se llama dB. Y acá volvemos al tema, lo que hablamos al comienzo. Pueden que lo encuentren en orden. El primerito lo llaman U y al siguiente lo llaman dB, que es el que va acompañado de la partícula de X. O que sea necesario invertir, que lo que esté de segunda parte lo pasen de primero y lo primero lo pasen de segundo para poder tomarlo así. Entonces hay que saber elegir, En estos tipos de ejercicios, si no nos suena la flauta la primera, debemos invertir lo que llamamos al principio U, ahora lo llamamos dB y lo de dB lo llamamos U, ¿sí? Pero hay unas recomendaciones, unos tips que les voy a dar ahorita y un método muy valioso que se utiliza para resolver esto, porque esto quita tiempo al momento de uno determinar qué es lo que está resolviendo, qué se toma como U y qué se toma como dB, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se calcula dU y su derivando. Y se calcula B con el integrando de B. Se calcula B a través del integrando de B. dU se calcula derivando U. Y B se calcula integrando de B. Entonces, en este método se van a utilizar las dos operaciones, derivación e integración. Entonces debemos saber identificar U y dB. Y después sí, posteriormente se aplica la fórmula. Recomendaciones. Primero que todo, escoger adecuadamente U y dB. Normalmente se escogen los monomios como U para reducir su exponente al derivarlos. Entonces, lo que nosotros encontremos como monomios, como partículas pequeñas, lo vamos a llamar U. Y el resto, y lo que lleve involucrado el de X, lo vamos a llamar dB. Esa es la primera recomendación, jóvenes. Segunda recomendación,
como norma general, llamaremos u a las potencias y a los logaritmos y de b a los exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. Entonces, tener en cuenta eso. U son las potencias y los logaritmos, ya sea logaritmo en base 10 o logaritmos neperianos, logaritmos naturales, logaritmos neperianos. Entonces, tener en cuenta eso. Y las exponenciales, los que sean exponenciales, fracciones, funciones trigonométricas, eso lo llamamos de b. Y aquí la tercera recomendación. A veces tenemos que aplicar el método más de una vez para calcular una misma integral. Y hay un cierto tipo de ejercicios que se llaman integrales cíclicas. Jóvenes, ¿qué quiere decir cíclicas? Que se convierten en un ciclo, se convierten en un círculo y volvemos, después de pronto resolver por 3, 4 veces por partes, volvemos a la misma integral que nos dieron para solucionar. Entonces, ¿ahí qué se hace? Ahí se hace un despeje, pero revisando dentro de la guía no hay ningún tipo de ejercicio que sea integrales cíclicas. Entonces, bueno, esto lleva teoría, pero ya vamos a entrar aquí a la práctica. Bueno, como les comentaba, hay un método valioso en la integración por partes que se llama el método ILATE, I-L-A-T-E. Al aplicar la integración por partes, es muy útil aplicar el método ILATE, que nos ayuda a definir quién tiene la prioridad de ser U y por lo tanto saber quién es de B. ILATE es una palabra que nos permite memorizar técnicamente el orden de la prioridad que se tiene para seleccionar una función como U. Entonces, nuestra prioridad es detectar a quién vamos a llamar U y el resto lo vamos a llamar de B. Y recuerden que la partícula de X va metida dentro de ese de B. Ahora, ILATE, ¿por qué? Porque la I significa inversas, la L logarítmicas, la A algebraica, la T trigonométrica y la E exponenciales. Primero, la I indica que en primer lugar debo seleccionar las funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? ¿Alguno de ustedes me puede recordar cuáles son las funciones inversas que veíamos de pronto en Matemáticas 1? No sé si ¿vieron eso? ¿Inversas? Recuerden que está la función seno, coseno y tangente. Las inversas son arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Entonces, esas son las funciones inversas. Si yo encuentro dentro de la integral una función inversa, esa la debo llamar U. Esa, sin dudarlo, 2 veces, esa se llama U. Ahora, si no hay inversas, sigo al siguiente escalón, que son las logarítmicas. Entonces, si dentro de esa integral, no importa que esté de primero o de segundo, encuentro una logarítmica, esa la debo llamar U. Y el resto lo debo llamar de B. Pero si no hay inversa, saltamos a logarítmica. Y si no hay logarítmica, algebraica. ¿Cuáles son algebraicas? Aquellas que llevan, suponiendo x a la 3 más 5x a la 2, que llevan monomios, binomios, trinomios. Si yo me encuentro con una función algebraica dentro del integrando, sin dudarlo, eso lo debo llamar U. Y el resto lo debo llamar de B. Pero si yo ya pasé por inversas, si no hay inversas, no hay logarítmica y tampoco hay algebraica, pero me encuentro con una trigonométrica, esa la debo llamar U. Y el resto lo debo llamar de B. Pero si no hay inversas, logarítmica, algebraica, trigonométricas, yo paso a las exponenciales. Paso a las exponenciales. Y si me encuentro con una exponencial, eso lo llamo U y el resto lo llamo de B. Eso usted no lo haga porque ella van y lo pone. Este método es valioso por eso. Este método es valioso por eso, porque nosotros seleccionamos y no gastamos tiempo, no invertimos tiempo de pronto en procedimientos innecesarios, que nosotros seleccionemos erróneamente U y resulta que esa no era U, que era al revés que teníamos que escoger. Entonces se llama el método ILATE. Me preguntan que si esta sesión queda grabada. Sí, claro, está quedando grabada. Sí, queda grabada y yo la voy a compartir tanto en el grupo de Skype como en cada uno de los foros el día de mañana y en el correo interno para los estudiantes que no pudieron estar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Estamos en la parte teórica de la integración por partes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, por mi parte no.
Listo, entonces ya sabemos, el método dilate lo vamos a utilizar solamente para la integración por partes. Y es la forma más fácil, digamos, de elegir a quién vamos a llamar U y el resto lo vamos a llamar db. Bueno, entonces continuemos acá. Bueno, continuemos acá. Vamos ya a un ejercicio que hemos realizado paso a paso. Bueno, tenemos acá, resolver integral de x por e a la x de x. Los pasos a seguir para la integración por partes son, primero, se elige u y se deriva. Entonces, mucho cuidado, u y se deriva, o sea, para sacar de u, para obtener de u. Y se elige de b y se integra. ¿Para qué se integra? Para obtener b. Bueno, aquí hice un paralelo. Si yo recuerdo el método ILATE, vamos a copiarlo aquí las letras, ILATE, y significaba ¿qué? Inversas, ¿cierto? Inversas. Yo los invito a que miren aquí esto que está dentro del integrando y me digan si ven ahí seno, arco coseno, arco tangente. ¿Hay o no hay eso? No, señor. Listo, entonces No, señor. no tengo I, tacho la I, no tengo inversas. Logarítmica. ¿Ustedes ven por ahí el logaritmo en base 10, logaritmo No, natural? señor. ¿Lo ven por ahí? Tampoco, ¿cierto? Entonces no tengo logarítmico. Aritméticas, o sea, que estén relacionadas con X a la 2, X a la 3, X a la 1, sí las hay. Sí. Mírala, aquí, esta es una aritmética. Esta es una aritmética. X más 1, X más 2, que esté dentro de un paréntesis multiplicando. Esa es aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la que vamos a tomar como U. Y por eso nosotros la colocamos aquí como U. U es igual a X. Entonces, derivemos a ambos lados, porque dice tomar U y derivar con respecto a U. La derivada de U es de U y la derivada de X es de X. No tiene mayor relevancia eso. O sea, ahí no hay ninguna dificultad. La derivada de U y la derivada de X. Listo, ya tenemos el primer parámetro U y el segundo parámetro de U. Ahora, el resto que no tomé como en el método dilate, esto lo voy a llamar dB. Y eso es lo que yo extraigo acá. ¿Me hago entender en esta parte? ¿Me comprenden esa partecita? Entonces, esto es U y esto es dB. Esto U, lo primero es U multiplicado por dB. Recuerde que en la fórmula dice que dentro queda U por dB. No debe quedar nada suelto, jóvenes, no debe quedar nada sin seleccionar. Lo primero es U y lo segundo dB, pero puede que esté invertido, que primero encuentren dB y después encuentren U, pero para eso aplicamos el método de dilate. Bueno, ¿cómo se obtiene B? Integrando. Recuerden, U y de U derivando y de B y se integra para obtener B. ¿Listo? Entonces, se saca la integral de e a la x por dx. Dicho de otra manera, es como si la derivada se transpone y se convierte en integral. Recuerde que lo que esté sumando se convierte a restar, lo que está multiplicando a dividir y lo que está derivando pasa a integrar. Es la operación contraria. Entonces, b es igual a la integral de e a la x por dx, que es una integral inmediata. Recuerde que en un ejercicio pasado, un ejemplo de los de sustitución, vimos que la integral de e a la x es e a la x. Acá no le coloquemos el más c, vamos a omitir por el momento más c, solamente lo vamos a colocar al final del ejercicio, al final. Entonces, tenemos u, tenemos du, tenemos db y tenemos b. Voy a resaltar esos cuatro parámetros que en un cuadrito acá, u que es x, du que es dx, db que es e a la x por dx y b que es e a la x. B que es e a la x. ¿Me comprenden hasta el momento donde vamos? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? O sea, V es la integral de... Es exacto. U y por dB. U y por dB. Entonces nosotros tenemos que obtener primero la partícula U y derivarlo para obtener du. Y después la otra parte que no tomamos como U se va a llamar dB y lo integramos para obtener B. Ah, ya, sí, señor. Por eso le digo que son como cuatro parámetros. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Entendido? Bueno, ahora se aplica la fórmula de integración por partes. Y abajo vuelvo y las coloco. Entonces, U por dB, la fórmula es U por B menos la integral de B por du. Acá estoy relacionando cada uno. Mire cómo los llamé. Ahí están las flechitas. U es X,
de b es e a la x por dx, u, entonces ya reemplazando u, traigo el u que tengo acá, miren, los coloco aquí, ¿sí? Y b, ¿qué es b? B es lo que tengo acá, e a la x, acá lo coloco, e a la x, menos el símbolo integral, acá está el símbolo integral, vuelvo e incluyo b, nótese que b está por fuera y b está por dentro, jóvenes, por fuera del integral y por dentro del integral, y es e a la x, y de u es equivalente a de x, de u es de x, y ya me queda esto convertido en una expresión que acabo de reemplazar por la fórmula de integración por partes. Entonces me voy para acá para el tercer paso. El tercer paso es, se resuelven las operaciones algebraicas y se soluciona la integral. Entonces yo coloco la integral como la tenemos acá, x por e a la x, lo dejo x e a la x así, menos e a la x por dx, entonces multiplico. X por e a la x, se coloca siempre la x afuera, jóvenes, y acá e a la x multiplicando. Nunca vayan a colocar e a la x por x, siempre las x se colocan delante del número Euler. Entonces, menos, y resulta que esto es una integral inmediata, como ustedes la notan aquí. Y la integral de e a la x ya la sabemos de memoria, que la integral de e a la x por dx es igual a e a la x, entonces coloco e a la x. Acá ya puedo sumarle más c y puedo dejar la respuesta. Esa ya puede ser la respuesta. Pero como en los libros se ha simplificado, pues yo simplifico esta expresión. ¿Y cómo la simplifiqué? Aplicando el método de factor común, el primer caso de factorización. Yo noto que aquí está e a la x y acá e a la x. Entonces queda e a la x que multiplica a x menos 1 y ahí sí, al finalizar, si le sumo la c. Si ustedes, digamos así, multiplican distributivamente por esto, e a la x por x, como les dije, coloquen la x delante, x por e a la x por menos 1 menos e a la x y el más c. Obtienen la misma respuesta que está aquí. Lo que pasa es que yo acabo de simplificarlo, pero es válido cualquiera de las dos. Ustedes la pueden dar así o la pueden dar, si ya quieren dar simplificada, la pueden dar así. Y ahí miraríamos en GeoGebra cómo dan esa respuesta. ¿Listo? Entonces, resumiendo, lo que no se pueda por integrales indefinidas, nos vamos por integrales por sustitución. Y lo que no se pueda por sustitución, por partes. Este es un ejercicio de por partes donde tenemos que obtener 4 parámetros. Tomamos u para derivar y obtener de u. Y el resto lo tomamos de b. Integramos para obtener b. Y reemplazamos en la fórmula de integración por partes, que es esta. Aplicamos las integrales, las operaciones algebraicas y realizamos la integral. ¿Qué sucede? Hay varios ejercicios donde esta integral no es una integral inmediata. Y ahí se alarga, se extiende un poquito más el ejercicio porque vuelve y se aplica por partes. Es decir, estamos resolviendo algo por partes y nos encontramos dentro de la fórmula otra integral que no es inmediata ni es por sustitución, sino tiene que ser también por partes o puede ser por sustitución. Entonces se alarga un poco más el ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación de esta integral. Un momentico, vamos a botar aquí esto para comprobar. Bueno, entonces vamos a ver si el sistema, el software nos lo arroja simplificado o no lo simplifica, lo deja así. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla acá. Vamos a irnos por el GeoGebra de nuevo. Vamos a compartir acá, borramos acá esto. Nos queda f de x, f de la función x es igual a lo que tenemos acá, que es el... Vamos a hacer aquí el ejercicio que tenemos es x e a la x. Acá vendría siendo x multiplicado por Euler elevado a la x. Acá también a la x. Ahí tienen la fórmula. Pueden apreciar en pantalla lo que estoy realizando. La gráfica de x por e a la x. Sí, señor. Toma, por favor, ¿listo? Bueno, entonces en el segundo renglón bajamos acá. Integral de la función, la primera comando de f. Acá salimos y damos enter. Mire, ¿cómo nos queda la respuesta?
factorizada, e a la x por x menos 1. ¿Recuerdan que así la dejamos al factorizarla por el primer caso de factorización? Sí, señor. Entonces ahí queda la comprobación y lo que nos interesa es eso, pero ustedes adjuntan si quieren la gráfica también. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos para otro tipo de ejercicio. Bueno. ¿Pueden ver el ejercicio que tenemos acá, el ejercicio número 4? Sí, ahí se ve. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar otra vez acá el ejercicio y nos dice que integral del logaritmo natural de x por dx es igual. No es una integral inmediata, no es una integral por sustitución, sino es el producto de dos funciones, digámoslo así, de la u y de b. Recordando el método ILATE, yo no veo inversas, pero seguidamente hay logarítmicas. L, el logaritmo natural. Entonces, ese lo llamamos ¿qué? ¿Cómo lo llamamos? U. Claro. U es el que vamos a... El método ILATE es para elegir U, no para elegir DB, para elegir U. Entonces, como encontré que no hay inversa, pero seguidamente en la lista, en la palabra ILATE está logarítmico, eso lo llamamos U. Muy bien. Logaritmo natural de eso, de lo que esté aquí, de X. Listo. Entonces, vamos a derivar. ¿Alguien se recuerda cuál era la derivada de un logaritmo natural? Era Uno sobre x. 1 sobre de x, de x sobre x. Era de 1 sobre x, sí, muy bien. Era de u es igual a 1 sobre x por la partícula de x. Dicho de otra manera, expresado de otra manera es de x sobre x. O sea, lo pueden decir así o lo pueden expresar así. Muy bien, eso es una derivada de una integral, una derivada inmediata, digámoslo así, de x sobre x. Entonces ya tengo dos de los componentes. Ya tengo u, voy a resaltar, y ya tengo de u. Entonces, ¿qué me falta por tomar? dB. ¿Y qué viene siendo dB? Si yo ya utilicé esto y esto lo llamé U, jóvenes, ¿esto cómo se llama? de X. dB, entonces dB de X, y está súper fácil porque la derivada pasa para acá, acá queda B, pasa como la integral de dx. ¿Y cuál es la integral de dx? ¿Recuerdan cuál es la integral inmediata? Era una propiedad fundamental, dentro de las propiedades fundamentales de la integral, esa es la primerita. La integral de dx es x. La integral de x es x más c, pero yo no le coloco el más c. Listo, entonces ya tengo acá el otro componente, los otros, aunque el de b no se utiliza. Bueno, traemos aquí la fórmula. Entonces yo tengo integral, recordemos la fórmula, integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. En este caso el ejercicio nos dice logaritmo natural de x por dx igual. Y reemplacemos, ¿cuánto vale u? ¿Cuánto vale u? Ahí está resaltado. Logaritmo natural de X. Sí, señor, logaritmo natural de x, coloquémoslo así y a la vez coloquémoslo así, que está dentro de un paréntesis. Eso es u. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? De X, integral de X. B nada más, v. X, acá lo tiene, mira, X acá. Acá lo tiene, X. B vale X. Menos, no se le olvide la integral. ¿Cuánto vale B? X otra vez, X. ¿Y cuánto vale de U? De X sobre X. De X sobre X, muy bien, de X sobre X. Sí, muy bien. Entonces vuelvo a copiar acá el ejercicio, el enunciado logaritmo natural de X por dx menos, y mucho cuidado, otra recomendación, no vayan a multiplicar, jamás se multiplica esta X por esta X, no tiene nada que ver. Esta X se coloca adelante y el logaritmo natural de X se coloca aquí, se puede hacer alusión así. O la pueden dejar sin paréntesis, pero nunca vayan a operar que X por X al cuadrado, no, eso no sucede para nada aquí. Ahora, dentro de la integral, sí hay una cancelación muy notoria, que es X multiplicando y X dividiendo. X con X se van, se cancelan. ¿Y qué queda dentro de la integral? De X.
¿Cierto? ¿Me comprenden esa parte que acabo de hacer? X multiplicando, porque este es como si estuviera aquí por arriba, sobre 1. X multiplicando arriba y X multiplicando abajo. Se cancelan y solo me queda la partícula de X, el diferencial de X. Entonces queda integral del logaritmo natural de X por dx igual a X por el logaritmo natural de X y vuelve otra vez a suceder. ¿Cuál es la integral de dx? Aquí la tenemos. ¿Cuál es la integral de dx? X. X, muy bien, X. Y acá le agrego el más C. O si ustedes gustan, vamos a simplificar. Logaritmo natural de X por dx es igual. Esto es un binomio, son dos términos. Y la X la encontramos aquí y en el segundo término. Entonces el factor común es X. X por el logaritmo natural de X menos 1 más C. ¿Por qué? Porque al desarmar esto, al multiplicar X por logaritmo natural de X es X logaritmo natural de X y X por 1 nos da X más C. Y ahí queda ya el ejercicio solucionado. Lo pueden dar de esta manera o lo pueden dar así simplificado por medio de la aplicación del factor común. Primer caso de factorización. ¿Listo? Entonces, ¿comprendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Debemos tomar U utilizando el método dilate, es para determinar el método dilate. Ya teniendo U, derivo y obtengo de U. Y la otra parte que yo no tomé como U se llama dB, incluyendo el diferencial de X. Y después integro y obtengo B. Incluyo eso, sustituyo eso en esta fórmula, que es la integración por partes. Y si esto sale inmediatamente, bien. Si no, tiene que aplicar un método de sustitución o un método también de por partes. Bueno, vamos a ver. Y igualmente hacemos la comprobación en GeoGebra, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a omitir ese paso. Lo pueden realizar ustedes después y se dan de cuenta que se obtiene la misma respuesta, de pronto más simplificada. De pronto puede ser que GeoGebra se encuentre otra simplificación ahí más, pero creo que hasta ahí es suficiente. Bueno, entonces vamos a continuar acá con el ejercicio número 5. Calcular la integral de x al cuadrado por coseno de x y comprobar el resultado a través de GeoGebra. Entonces, volvemos otra vez. Aplicando, vamos a copiar aquí el ejercicio. Tenemos integral de x al cuadrado por coseno de x por dx. Entonces, aplicando el método dilate, les pregunto, jóvenes, ¿hay inversas? ¿Ahí encontramos inversas? No, señor. No, entonces saltamos a logarítmica. ¿Encontramos logarítmicas? No. No, señor. Tampoco. Aritméticas, No. Sí, señor. Ah, pues sí. la x al cuadrado, ¿cierto? Eso lo vamos a llamar u, x al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada de u? De una vez derivemos. La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? X. Regla la cadena. Recordemos que debemos aplicar la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado, bajamos el 2, multiplicamos por el 1. 2x. X. 2x por Y x. Muy bien, 2x por dx. Listo, entonces ya tenemos la partícula u y la partícula de u. No debemos despejar nada, no, eso se deja así tal como está, u y de u. Ahora, aquí simultáneamente vamos a obtener db. Entonces, ¿qué es db? Lo que no utilizamos acá. Entonces, esto era u y todo esto que tengo aquí se llama ¿cómo? db. Entonces, db es coseno de x por dx. No olviden la partícula de x. Listo. Esa derivada pasa para el lado derecho como integrando. Integral de coseno de x por dx. Y esto es una integral inmediata. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el valor de esa integral de coseno de x? Si tienen las tablitas a la mano de pronto. Seno De x. más Sí, C. seno de x más c, pero no coloquemos el más c, coloquemos nada más seno de x. Muy bien. Por eso es que son valiosos y muy útil el tener las tablitas a la mano. Entonces acá esto es db y esto es b, aunque en realidad en la fórmula yo no utilizo db, este db no utilizo es u de u y b. Pero a mí me gusta tener ahí el db para que noten exactamente de dónde salió ese b. Siempre se integra, esta derivada pasa como integrante. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos a traer aquí el enunciado y nos dice acá lo siguiente.
tenemos acá integral de x al cuadrado por coseno de x por dx. Vuelvo y digo que esto es u y esto es db. La fórmula me dice, la fórmula de la integración por partes me dice que es u por b menos la integral de b por du. Entonces, ¿cuánto vale u? ¿Me ayudan por favor a reemplazar? ¿Cuánto vale u? X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado, colóquenlo de paréntesis, listo, por b. ¿Cuánto vale b? Seno de X. Seno de x, muy bien, menos la integral de ¿cuánto? X a la 2. No, otra vez b, otra vez b. Recuerde que va Seno b de X. afuera y va b ahí. Vuelvo y coloco seno de x, muy bien. Seno de x. ¿Y de u cuánto vale? 2x por dx. 2x por dx, muy bien. Entonces, acá queda x al cuadrado, jamás lo vayan a multiplicar por esto, no se puede multiplicar porque lo que va acompañado del seno es un ángulo. Entonces acá x al cuadrado queda adelante, primero, y acá queda seno de x menos, acá saquemos el 2, ojo, sacamos el 2, extraemos porque el 2 es una constante, 2, coloquemos acá ¿qué colocamos? La x delante y el seno de x por dx. ¿Listo? ¿Me comprenden hasta dónde voy? Estoy acomodando eso. Sí, señor. Pero resulta que yo les pido el favor a ustedes que echen un vistazo en las tablas a ver, ¿será que esto es una integral inmediata? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cierto que no? Eso no es una integral inmediata, porque integrales inmediatas eran cuando era integral del coseno, integral del seno, integral de tangente, que salían de una vez con una aplicación de la tablita. Entonces, aquí es donde vuelve a suceder, donde debemos hacer uso de nuevo de la integración por partes, porque esta partecita la debo tomar, voy a colocarla aquí en otro color, esta, y la coloco aquí, teniendo en cuenta que va incluida dentro de ese ejercicio, Entonces yo coloco integral de x seno de x por dx, y vuelve otra vez por partes. Entonces, les solicito el favor otra vez y me digan, aplicando el método dilate, ¿quién sería u y quién sería db? ¿U quién es? X. U es x porque es aritmética, muy bien, de una. Mire que ya están tomando la práctica, ya notaron que arriba x al cuadrado es u, entonces acá x es u. De u, ¿cuánto es la derivada de x? X. De x, automáticamente de x, muy bien. Y acá db viene siendo seno de x por dx. B es la integral de seno de x por dx. Entonces, ¿cuál es la integral de seno de x? Menos Coseno de x más. Menos, ya acá, muy bien, la compañera que dio eso acá es menos coseno de x más c, pero no coloco más c. Muy bien, entonces acá esto es u, acá esto es de u, y acá tenemos b. Y volvemos y aplicamos acá en el ejercicio, en la fórmula. Entonces acá tenemos que esto es, yo las coloco acá, u por b menos la integral de b por du. Entonces, u, ¿cuánto vale u? X, ¿no? Estamos trabajando con este ladito, ¿no? Con esta partecita aquí. Con estos términos, con esto, no con los de arriba. Entonces, u vale x, b vale menos coseno de x, menos de la fórmula integral de b, que es otra vez menos coseno de x, por el de u, que vale de x. Y jóvenes, lo siguiente, el menos se coloca adelante, menos x coseno de x, y este menos por este menos, mucho cuidado, se aplica la ley de los signos, menos por menos, Más. 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 Entonces, más la integral de coseno de x por dx, la integral de coseno de x por dx. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya nos encontramos de que eso es una integral, de que es una integral más sencilla, inmediata. Entonces tenemos menos x coseno de x más, ¿y cuánto es la integral de coseno de x de x? La tablita de integrales. Seno de X. Seno de x, muy bien, seno de x. Acá no le coloquemos el más c porque hay que incluirlo. Entonces, ya tenemos claro de que esta integral que tengo acá en color violeta da como respuesta esto que tengo aquí. Pero no debemos olvidar que esta era solo una partecita de esta fórmula. Entonces, ¿qué debemos decir? Nosotros debemos decir, retomando o volviendo y reemplazando.
Recuerden que la integral se llamaba x al cuadrado coseno de x por dx y que era igual a esto que tengo aquí, que es x al cuadrado seno de x menos 2 integral de x por seno de x por dx. Y aquí llego y digo x al cuadrado por seno de x menos 2 y acá es donde voy a incluir esto que tengo acá. ¿Me hago entender? O sea, esa partecita que nos dio como resultado ahí se incluye en el resultado de la otra integral, de la parte de arriba. Y ahí llego y coloco menos x coseno de x más seno de x. Y lo que me queda es aplicar álgebra. X al cuadrado por el seno de x menos acá este por este y este por este de acá. Menos por menos me da más 2x coseno de x y menos por el más me da menos 2 seno de x. Si ustedes gustan, juntan los x al cuadrado seno de x y enseguida el otro término que es menos 2 seno de x más 2x coseno de x. Y pueden factorizar la partícula seno de x y queda seno de x que multiplica a x al cuadrado menos seno de x, ¿sí? Que multiplica a 2 seno de x. Acá coloco seno de x al cuadrado menos el 2, acá el 2, porque el seno de x va acá. Más 2x coseno de x y al final le agrego c. Pueden factorizar estos dos términos que están aquí, jóvenes, cuyo factor común es el seno de x y queda x al cuadrado menos 2 más 2x coseno de x, o lo pueden dejar como estaba en el paso anterior y acá le suman más. Es totalmente válido. En este ejercicio, como ustedes lo notaron, no salió tan sencillamente como el otro, que era una integral inmediata, sino que aquí era una integral que se hacía necesario volver a aplicar la integral por partes. Y como les comentaba, hay ejercicios donde acá pueden encontrar otra por partes en el tercer proceso y ya se convierten en integrales cíclicas. Dan la vuelta y vuelven a llegar a lo mismo, pero se resuelven como una ecuación. Esto, al colocarlo dentro de la GeoGebra, pues nos tiene que dar una expresión similar a esta, comprobable. O por medio de la calculadora que les comentaba, puede ser utilizando Symbolab. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Profe, que si ahí no, o sea, no importa si uno solo al final agrega la C, o sea, no afecta tanto el ejercicio al momento Exacto, de normalmente uno sabe que más C va aquí, más C va por aquí también, pero no, solamente no se les olvide que como es una integral indefinida que no lleva un límite inferior y un límite superior, no, ustedes automáticamente aquí le suman más C y con eso ya se sobreentiende que eso es la solución a una integral indefinida. Y si pueden factorizar, factorizan, y si no lo dejan así. Aquí como por estética matemática colocan una función seno junto a otra función que lleva también la función seno y coseno para no dejar que coseno por un lado, que seno por un lado y que después una tangente, no, juntar los que son del mismo tipo. Eso se llama reducción de términos semejantes. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Les voy a dejar de trabajo, digamos así, como para practicar y pues por medio del grupo de Skype, el ejemplo número 6, para que ustedes lo solucionen. Un momento, ya les voy a compartir la pantalla del ejercicio número 6. Entonces, aquí lo que hemos visto en esta CIPA del día de hoy es cómo solucionar ejercicios tipo 1 y ejercicios tipo 2. Estén muy pendientes también porque en próximos días voy a dar la selección de los ejercicios para sustentar en video y no va a ser como lo hicimos en la tarea 1. No van a ser ejercicios de los que ustedes seleccionaron, sino de los que seleccionó otro de sus compañeros. Suponiendo, Cristian escogió los ejercicios tipo, los de tipo A, la letra A. Entonces, solucionó el 1A, 2A, 3A y 4A, ¿cierto? Como lo hicimos en la otra fase.
Entonces, de pronto, Cristian va a tener que solucionar el ejercicio 2B. De la misma temática de 2 que él hizo, pero del compañero que eligió el ejercicio B. No es retroalimentar lo de ellos, no, es dar su versión, su solución a ese ejercicio 2. Entonces, estén muy pendientes de eso porque son 32 puntos que están en juego. Bueno, el ejercicio que les voy a dejar es este. X al cuadrado, integral de la X al cuadrado por arcotangente de X. Y la pista que les voy a dar es que arcotangente es una función que, como lo dijimos hace rato, Inversa. inversa. Entonces, ese viene siendo ¿qué? U es arcotangente de X porque fue la primera que se me apareció acá. En hilate, en la palabra hilate, primero está inversas, aunque aquí vemos aritmética, ¿no? Y estamos acostumbrados en estos ejercicios que hemos trabajado que la aritmética era U, pero nos encontramos primero a arcotangente de X. Entonces, la pista que le voy a dar es que X al cuadrado por la arcotangente de X por dx, lo puedo reescribir, ordenar, que primero coloque la inversa, arcotangente de X, y seguidamente X al cuadrado por dx. Entonces, U viene siendo arcotangente de X y dB viene siendo ¿quién? X al cuadrado por dx. Esto viene siendo dB y esto viene siendo U. Entonces, acá derivan y obtienen U y acá integran para sacar B. La derivada de arcotangente de X dentro de la fórmula de derivadas directas está que la derivada de arcotangente de X es de X sobre X al cuadrado más 1. Y la integral de X al cuadrado, recuerde que suman 1, es X a la 3 sobre 3. Ahí tienen los insumos, la materia prima, para ustedes aplicar la integración por partes. Entonces tienen acá esto, recuerde que la fórmula es integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Aplican eso, reemplazan y terminan el ejercicio. ¿Listo? Me dejan sus soluciones en el Skype y yo les voy comentando. ¿Listo? Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Fueron prácticamente 2 horas de esta CIPA. Les agradezco su participación y espero hayan diligenciado también lo referente al link de asistencia. Pues la próxima semana realizaremos la 6ª CIPA referente al ejercicio 3 y 4 de esta tarea 2 que vence el día 10 de abril, 11:55 de la noche. ¿Alguna pregunta? No, señor tutor, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Estamos comunicándonos por medio de los foros, por medio del grupo de atención en Skype. Gracias y feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Tutor, muchas gracias. Un gusto.